Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por este tiempo precioso de poder estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, porque tú eres un Dios maravilloso, misericordioso y siempre fiel. Y hemos venido para conocerte cada día más, Señor, a través de tu palabra, a través de este tiempo de compartir tu palabra y de recibir la buena enseñanza que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno. Cada semana estamos aprendiendo más de lo bueno que es nuestro Dios. A través de este evangelio precioso de Juan, estamos conociendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Él es aquel que iba a venir a salvar, a rescatar a esta humanidad. Él es el Mesías que se había hablado desde hace mucho tiempo, que su llegada iba a traer pues mucha, muchos cambios en el pensamiento, en la fe del pueblo de Israel, pero lamentablemente muchos de ellos no creyeron, a pesar de las cosas que estaban pasando, a pesar de lo que veían, de las señales y muchas cosas, ellos no creían en él. Y hemos visto que Jesús empezó a manifestarse a ellos de una manera personal, cercana a los discípulos, luego fue con las personas más cercanas y luego poco a poco fue mostrándose que él era el Cristo hacia todas las personas, hacia toda su nación. Por eso claramente Juan decía en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿no? Les dio potestades, derechos, hijos de Dios. Pero muchos de ellos, amados hermanos, vivían una vida un poco que extraña al Señor. Y en esta mañana vamos a ver, y casi ya llegando al punto máximo de lo que el capítulo 6 de Juan nos estaba hablando, y vimos semanas atrás cómo Jesús hizo un milagro maravilloso en medio de ellos, cuando Él multiplicó los panes y los peces, y ellos pudieron ver ese milagro grandioso que Jesús había hecho. Pero como vieron lo que había hecho, ellos notaron a Jesús que era pues como lo vieron como el profeta que esperaban, que querían hacerlo su rey. Acuérdense que Jesús estaba mostrando estas señales, haciendo estas señales al pueblo de Israel, el pueblo que estaba esperando a su Mesías, el pueblo que estaba anheloso de la pronta llegada de su rey, quien los iba a liberar de la esclavitud que tenían en ese momento por parte de Roma. Pero sin embargo, amados hermanos, Jesús no vino exactamente para eso, sino Jesús vino para darnos una libertad mucho mayor que esa. Y cuando Jesús hace este milagro de los panes y los peces, lo que estaba haciendo básicamente era mostrarle al pueblo de Israel que él era superior a Moisés. Y es más, él dijo que no fue Moisés quien alimentó al pueblo de Israel en el desierto, sino fue Dios mismo. Y él lo que le estaba diciendo es, el yo soy Dios está alimentándolos a ustedes en este lugar. Pero ellos aún no podían ver eso. Y bien, nos quedamos la semana pasada hablando acerca de que todas estas personas iban en busca de Jesús. Empezaron a buscar a Jesús porque vieron que Jesús le daba beneficios a ellos. Y ellos querían recibir lo material de Jesús. Y hacía cierta analogía con la iglesia del día de hoy. ¿Qué hace la iglesia del día de hoy? A veces busca al Señor, no tanto por querer conocerlo a Él tal como es, sino buscan a Jesús porque quieren recibir algo del Señor. Buscan a Jesús porque quieren solucionar sus problemas, quieren tal vez sanarse, quieren tal vez ser alimentados, tal vez quieren ser prosperados. Pero todas esas cosas Jesús nos va a dar porque es parte de su amor y su bondad para con nosotros. Pero eso no debe ser la motivación por la cual nos guíe o nos lleve a buscar a Jesús, sino que nosotros tenemos que buscar a Jesús por el motivo correcto, de conocerlo a Él tal como Él es, de conocerlo a Él como ese Mesías esperado, conocerlo a Él como que Jesús, Él es el Cristo. Pero muchas multitudes buscan a Jesús y buscan a Jesús por tratar de saciar su hambre. Yo no sé qué hambre tienes el día de hoy. No sé qué necesidad tengas el día de hoy. No sé qué cosa te está tratando de una u otra manera de tal vez tomar toda tu atención. Pero esta gente buscaba a Jesús, ¿no? Por lo que había pasado con ellos, ¿no? Y la semana pasada hablamos y Jesús le dijo, ¿no? Que él realmente era, no, Jesús, ellos estaban buscándole por un pan natural, un pan, digamos, en lo material, pero ellos no buscaban al pan de vida verdadero. Ellos no estaban buscando ese pan de vida que iba a saciar su hambre.
Entonces ellos estaban tratando de una u otra manera de seguir buscando a un rey en lo natural. Y no podían ver a Jesús como él era. No podían ver a Jesús tal como él realmente era, hasta que él se manifestó. Si vemos nosotros el versículo que terminamos la semana pasada en el verso 20, 34, dice, porque el pan, perdón, 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, danos, Señor, siempre este pan. Ellos, a pesar de que Jesús estaba manifestando, en Juan capítulo 6 estamos leyendo, capítulo, verso 33 y 34, ellos pueden mirar a Jesús, pero no en busca de tomar a Jesús como lo que Él es para sus vidas, sino siguen ellos enfatizados en lo material. Por eso que al terminar el pasaje de la semana pasada que leíamos, decía, Señor, danos siempre este pan. Y es lo mismo que la mujer samaritana le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo, si tú bebieres el agua que yo te doy, nunca tendrás sed. Y ella dijo, caramba, me conviene esta agua porque yo no voy a volver a venir a recoger agua acá todos los días, sino que si Jesús me da el agua que Él me va a dar, yo nunca más voy a tener sed. Pero ella no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento, ¿no? Sino entendía de algo natural. Y tal vez nosotros estamos expectantes de buscar a Jesús porque de repente Jesús me va a sanar. De repente voy buscando a Jesús porque Él me va a suplir mis necesidades que tengo ahora. De repente yo voy a buscar a Jesús porque Jesús me va a ayudar a solucionar los problemas que tengo. Y vamos en busca de Jesús por solucionar problemas. Pero como le dije, el motivo real por el cual Jesús viene a nuestras vidas no es solamente para eso, porque Jesús viene a hacer algo mucho más importante en tu vida. Y el pasaje del día de hoy que vamos a leer nos va a ayudar a entender cuál es el motivo real por el cual Jesús viene a tu vida. Amén. ¿Cuántos estamos listos para aprender esta palabra? Vamos a Juan capítulo 6, verso 35 al 40. Vamos a leer el día de hoy. Miren lo que nos dice la escritura. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús empieza a manifestarse a ellos. Y vamos a leer todo el texto para luego ir aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Este pasaje nos habla de una gran verdad. Juan capítulo 6, verso 35 al 40 nos habla de una gran verdad que nosotros necesitamos aprenderlo, guardarlo en nuestro corazón, creerlo y vivir a través de ello. Porque si nosotros entendemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, nuestra vida cristiana no va a ser la misma. Nuestra relación con Dios no va a ser la misma. Nuestra forma de hablar de Dios no va a ser la misma. Nuestra forma de ver las cosas no va a ser la misma. Porque nosotros tenemos una relación con el Señor muy firme, segura y sólida. Por eso que Jesús, el Cristo, Él es el pan de vida que satisface y da seguridad. Amén. Jesucristo es el pan de vida que satisface y te va a dar seguridad. Amén. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha tenido hambre? ¿Han tenido hambre alguna vez? Obviamente, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya por la hora dirán, ya viene mi segunda comida, ¿cierto? Tenemos la costumbre de tener 3 comidas al día y somos muy fieles y muy puntuales y exigentes para cumplir eso. Porque si ya se nos pasa 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo de comida, estamos ya un poco angustiados, preocupados, ¿verdad? Y cuando queremos comer, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar y a buscar cómo saciar ese hambre que tenemos.
Y muchas veces, amados hermanos, las personas buscan al Señor porque realmente quieren tener una comunión con el Señor. Pero a veces, amados hermanos, no nos damos cuenta, pero las personas que buscan al Señor lo buscan simplemente para ver algo natural. Y el Señor a través de su palabra nos va a enseñar cómo realmente Él quiere que nosotros podamos verlo. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de San Juan capítulo 6, verso 35. Miren lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Repitan conmigo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, vamos a darnos cuenta de que Jesucristo se presenta a Él mismo como lo que Él es. Y es importante, amados hermanos, porque Jesucristo, en un capítulo anterior, se presentó, bueno, versículos antes, Él se había presentado como el yo soy, no temas, ¿se acuerdan? Cuando los apóstoles se van en la barca y dejan a Jesús y Jesús camina sobre las aguas y ellos asustados le dicen, ¿quién eres? Y Jesús dice, yo soy, no temas. Es el primer yo soy que Jesús se manifiesta a sus discípulos, dándoles a entender a ellos que Él es Dios, que tiene potestad sobre toda la naturaleza y puede caminar sobre las aguas sin problema. Pero esta es la primera vez que Jesús se va a manifestar como el gran yo soy. Y Juan tiene 7 veces que va a hablar acerca de Jesucristo, identificándose como el yo soy. Y este yo soy, amados hermanos, no es cualquier yo soy. Para el pueblo de Israel, para nosotros de repente suena yo soy como una identidad. Pero para el pueblo de Israel, este yo soy significa Dios está delante de ti. Dios te está hablando. Dios se está revelando a ti. Es lo que pasó con Moisés en el Éxodo, cuando Moisés dice, ¿quién es el que me manda? Y dice, dile que el gran yo soy te envía. Y Jesús se está identificando y todo el pueblo de Israel por generaciones sabían que el gran yo soy se le reveló a Moisés y le entregó y le dio la orden para que vaya y libere a su pueblo de la opresión que tenían en Egipto. Y con esa expectativa ellos seguían viviendo en este tiempo siendo esclavos de los romanos. Y esperaban que ese Mesías, ese Moisés venga a liberarlos de esa esclavitud. Y cuando Jesús se presenta y les dice, yo soy el pan de vida, le está diciendo a todas estas personas, yo soy este Dios que, que te habló, que te hablan las escrituras. Yo soy este Dios que tú estás esperando. Fíjense que el versículo 34, las personas estaban queriendo, yo quiero recibir ese pan, yo quiero tener ese pan. ¿Dónde está ese pan? Ese pan que sacia mi hambre, que sacia mi necesidad de este momento. Y tal vez tú estás en este momento buscando a Dios por una necesidad. Y no es malo buscar a Dios por una necesidad. Lo malo es quedarse solamente en la necesidad y no ver a Dios. Estas personas buscaban a Jesús no por encontrarse con Él, sino por recibir lo que Él le iba a dar. ¿Y cuántas veces las personas después que ves que no te va a dar lo que tú quieres, te vas de Él, te alejas de Él? Y eso lo vamos a ver versículos más adelante. Cuando Jesús empieza a hablarles la verdad de lo que significa seguirle a Él, todas estas personas se resintieron y dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué le pasa a Él? ¿Por qué me dice esto? Y dice que muchos de ellos se apartaron del Señor. Es por eso que cuando la persona vas tú con una motivación equivocada delante de Dios, tarde o temprano te vas a apartar de Él. Por eso que vemos mucha gente que llega a la iglesia con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque tal vez recibió algo de Dios. Pero cuando pasa ese momento, cuando vienen otras circunstancias tal vez peores, ¿qué hace esta persona? Pide al Señor nuevamente, y si no recibe del Señor, se resiente. Dice, no, no pasa nada con Dios, me voy por otro lado. Y estas personas buscaban a Jesús porque habían comido con Él y querían seguir comiendo, querían seguir recibiendo la comida que Jesús le daba. Y le dijeron, Señor, danos pues danos este pan, muéstranos este pan. Y Jesús se levanta y les dice, yo soy el pan de vida. Entonces, la expresión, la forma como ellos recibieron esta frase fue para ellos tal vez un poco chocante, porque él estaba diciendo, yo soy. Y esta expresión, como le dije, para los judíos sonaba muy fuerte, como que Dios mismo te estaba diciendo, Él es el pan de vida.
Y cuando ellos reciben este mensaje, amados hermanos, básicamente ellos van a darse cuenta que Jesús está auto-identificando delante de ellos. Él está diciendo, yo soy la respuesta a su necesidad. Yo soy la respuesta a su hambre. Yo soy la respuesta que le va a dar todo lo que ustedes esperan. Yo soy, no lo que te voy a dar, sino yo soy la persona de Jesús. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que Jesús se manifiesta como el pan de vida, ¿no? Como el único que realmente va a saciar su hambre una vez y para siempre. Por eso dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Acuérdense, si tú te acercas a Jesús de la manera correcta y tú estableces una comunión correcta con Dios, nunca tendrás hambre. En pocas palabras, nunca te faltará algo. Serás saciado de lo que tú estás necesitando. Cuando nos acercamos a Él de todo corazón y sinceramente. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo primero que el Señor hace, amados hermanos, es que Él se va a proclamar como el punto central en esta conversación. No quiero que mires lo que te voy a dar o lo que te he dado. Yo quiero que me mires a mí, porque yo soy el pan de vida, ¿no? Él se autoproclama como el pan de vida, como aquel que iba a venir y tú tienes que creer en Él. No simplemente tú tienes que escuchar de Él, no solamente tienes que seguirle a Él, sino tú tienes que creer en Él. Por eso Él decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen, a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, o sea, a los que se acercan a Jesús y a los que creen en Él, van a poder recibir de parte de Dios esta verdad maravillosa, que Él es el hombre, aquel que va a saciar todas tus necesidades. Amén. Ningún ser humano puede recibir todo de Dios si no se acerca a Cristo. Ninguna religión te puede saciar tus necesidades. Ninguna iglesia te puede saciar tus necesidades. Solamente Cristo es aquel que puede hacerlo. Solamente Cristo es aquel que va a hacer que tú puedas recibir lo que realmente necesitas en tu vida. Porque, amados hermanos, el problema a veces no es tu necesidad. El problema es que tú no has aceptado a Jesús en tu corazón. El problema no es lo que te está faltando, físicamente hablando, sino lo que te está faltando es volverte a Dios. Es volverte de todo corazón al Señor, reconocer a Jesús como el Señor, como el Mesías. Pero qué interesante, amados hermanos, es ver cómo las personas pueden enfocarse delante de Dios. Porque Jesús va a mostrar, digamos, la verdad de estas personas que lo seguían. Y no eran unos cuantos, era una gran multitud que seguía a Jesús, ¿no? Y en el verso 36, miren lo que dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo acá? El Señor va a darle un diagnóstico de su incredulidad. Le está diciendo a ellos, ustedes están viendo lo que estoy haciendo. Ustedes están entendiendo, o mejor dicho, están apreciando las señales que estoy haciendo, pero aún así no creen. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esta condición como iglesia? Hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas de una manera u otra manera. Hemos recibido de Dios tanta bendición. A veces Dios nos ha dado más de lo que esperamos, imaginamos o entendemos, según su amor y su misericordia. Pero ¿saben qué? A veces no estamos contentos con lo que tenemos. Tenemos esa insatisfacción, tenemos esa incredulidad de decirle, Señor, no tengo lo que quiero, no tengo tal cosa, me falta tal cosa. Y empezamos a ver no lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Y tal vez codiciosa o egoístamente lo deseamos. Por eso la palabra dice, a veces pides al Señor, pero pides mal, porque pides para satisfacer tus propios deseos y tus propios placeres, mas no cumplir o seguir el plan y propósito que Dios tiene para tu vida.
El Señor le estaba mostrando a esta iglesia, a este pueblo, que ellos tenían que enfocarse en la verdad de por qué voy a Jesús y que debo de creer en Él por lo que Él es en mi vida. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Y Jesús acá empieza a afirmar por qué Él es la respuesta para la vida de todo ser humano. Aquí Jesús empieza a poner los puntos claros con un fundamento real para que las personas puedan darse cuenta cuál es el propósito de Él. Él no vino a darte de comer. Él no vino a sanarte de una enfermedad. Él no vino a solucionar tus problemas financieros, personales, laborales o cualquier tipo de problema que tengas. No, Él no vino para eso. Él vino con un propósito mayor. Él vino con un propósito que te va a llevar a un nivel de vida tan alto que lo demás es casi nada. Cuando nosotros entendemos el propósito real por el cual Jesús vino a tu vida, todo lo demás pasa a un segundo o tercer plano. Porque lo que Jesús nos va a dar es mucho más valioso que un pan, que una sanidad, que un dinero, que un problema resuelto. Y tal vez tú me dirás, pero yo necesito ahorita esto, yo quiero ahorita esto. Y es cierto, puedes tener una necesidad urgente. Pero ¿sabes qué es más urgente para tu vida? Que tú vuelvas a Dios, que tú te encuentres con el pan de vida, que tú reconozcas que Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, que Jesucristo, Él es el camino, que tu encuentro con Jesús es lo más importante y que permanezcas en Él, que tu salvación, gracias al sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, sea segura en ti y que no te muevas por las emociones del momento, porque hay mucha gente que está feliz con Dios porque le da todo, pero si no le da algo va a empezar a renegar con Dios. Y Dios no quiere que tú vivas una vida así tan frágil o tan inestable. Y el Señor le va a empezar a hablar a toda esta multitud la necesidad de entender el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Amén. Dice, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús nos va a hablar de tres garantías importantes que todo ser humano debe de entender. Si nosotros entendemos esa garantía que el Señor nos da, nuestra vida cristiana va a ser una vida fantástica. Aunque no te, como Pablo decía, no, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. La iglesia de Dios, la iglesia primitiva, entendió este mensaje claramente. Por eso que para ellos no le importaba tener sus posesiones. En Hechos 4 decía que la gente vendía lo que tenía y lo daba a la iglesia. Ellos no estaban que esta es mi casa, este es mi carro. No, no, ellos vendían todo y lo daban a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ellos habían sido tocados por esta verdad. Que conocer a Jesús, que tener a Jesús en sus vidas era lo más importante. Hasta más importante que sus propias vidas. Por eso que ellos iban a la muerte tranquilamente, cantando, alabando al Señor, porque sabían a dónde iban. No estaban atemorizados, asustados, mucho menos se rendían a su fe. No, ellos decían, no, yo creo en Él y me voy con Él hasta la muerte porque me voy a encontrar con Él. Y nosotros como iglesia en este tiempo hemos empezado a llevar un cristianismo muy ligero, un cristianismo más de beneficios, de bendiciones y poco sacrificio. Porque hemos sido tal vez confundidos en pensar que ya hay un sacrificio que se hizo y yo no tengo que hacer nada. Pero nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, para que sea Cristo quien se manifieste. Pero si no entendemos que hemos muerto con Cristo en la cruz, vamos a seguir jalando a nuestro muerto y vamos a querer seguir viviendo egoístamente para nosotros. Por eso que Jesús le explica y le dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquí claramente lo que Jesús le está enseñando al pueblo de Dios es que Dios en su soberanía has sido tú atraído por él hacia Jesús. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Qué importante, porque acá hay dos puntos interesantes. Uno es que el Padre es quien trae a las personas a Cristo. Pero hay una otra parte donde el ser humano tiene que responder a ello. La Biblia dice que Dios desea que todos se salven, que nadie perezca. Jesús no vino para salvar solamente un grupo de personas.
Él vino a morir por todo el mundo, pero el mundo más amó las tinieblas que la luz. Este mundo más ama las tinieblas que la luz. Es por eso que el ser humano tiene que responder al llamado de Dios. El ser humano tiene que responder a lo que Dios te está llamando. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice que el Padre lo agarrará de la oreja y lo traerá hacia él, no. El ser humano tiene que tomar ese paso y decir, sí, Señor, yo creo en ello. Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, dice, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando nosotros éramos rebeldes a Dios, Jesucristo murió por ti, murió por mí. Y Él esperó que nosotros escucháramos ese clamor, esa invitación de Dios para acercarnos voluntariamente a Él. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuántos hemos ido al Señor? Cuando hemos tomado esa decisión de acercarnos a Dios para que podamos recibir esa salvación. Amén. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense, ¿por qué ahora entiendo por qué nuestra salvación es segura? ¿Por qué nuestra vida con Dios o nuestra relación o nuestra comunión con Dios es segura? ¿Saben por qué es segura, hermanos hermanos? Porque no depende de lo que tú hagas. No depende de tu esfuerzo que hagas. No depende de tan obediente eres, tan fiel a la iglesia eres, tan devoto de Dios eres, tan puntual con tus devocional. No, no esas obras no te van a salvar. Esas obras son resultado de lo que ya Dios hizo en ti. Y tu salvación no depende de que hagas o no hagas. Ahora, eso no significa que no hagas nada de eso. Ya sería necedad de tu parte. De haber recibido un galardón tan grande, no lo vas a poder aprovechar, ni disfrutar, ni mejorar. Porque Dios quiere que vivas una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. Pero si tu vida no es así, es porque necesitas cada día ir creciendo en el conocimiento, en el amor, en la bondad y la gracia de Dios. Amén. Por eso que nosotros necesitamos escuchar lo que Dios nos dice. Porque nuestra salvación, amados hermanos, no es cualquier salvación. Es una salvación segura. Es una salvación que nos garantiza, porque ¿quién dice? El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús, tú vienes a Jesús, Jesús no te va a echar. Jesús no te va a votar. Jesús no te va a ver cómo estás, te voy a calificar si hiciste esto, A, B, C, D, para ver si te recibo o no. No, Él no te va a echar. Si tú respondes al plan de Dios, si tú respondes al mensaje de Dios, entonces el Señor viene a ti. O mejor dicho, tú te acercas al Señor y el Señor te abraza, te coge y no te va a echar fuera. No te va a dejar fuera. Es por eso que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es una vida nueva que recibimos, es una salvación segura que obtenemos y empezamos a vivir una vida no de qué pasará con mi vida si me caigo y de repente pierdo mi salvación. No, yo sé que mi salvación es segura porque no depende de mí. Depende justamente de este verso 37 que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Dios nos llama. Nosotros respondemos a su llamado. Llegamos a los brazos de Jesús y Jesús no nos va a echar fuera. Y Él nos va a enseñar lo siguiente, en el siguiente pasaje, dice, Juan 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Nuevamente el Señor nos manifiesta y nos enseña como iglesia, como hijos de Dios, que tenemos que hacer no nuestra voluntad. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ahora, Jesús nuevamente manifiesta acá su deidad. ¿Qué dice? ¿De dónde vino Jesús? No vino de María, no vino de José. No, acuérdense que Juan no nos está mostrando a un Jesús que vino en lo natural, sino a un Jesús que vino del cielo, a un Jesús divino, a un Jesús que es Dios. Y mostrando su deidad le dice, yo no vine del cielo para hacer mi voluntad. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes que están en la iglesia de Dios han venido a Dios para hacer
su voluntad. A veces hemos venido acá a la iglesia para hacer lo que yo quiero hacer y que Dios se acomode a lo que yo quiero hacer. Que el culto va a ser a las 3 de la tarde, no muy temprano, que sea más tarde, que sea cuando yo quiera. Va a ser a las 7 de la mañana, no muy temprano, tiene que ser más tarde porque yo duermo el domingo hasta las 8. Y tratamos de acomodar las cosas de Dios a mi voluntad, en vez de nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y Jesús le dice claramente, yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. La voluntad del que me envió. Entonces, qué importante es que nosotros como iglesia de Dios entendamos quién está gobernando nuestras vidas, quién es el Señor de nuestras vidas, quién está dirigiendo nuestros pasos, quién está llevándonos cada día para que nosotros podamos vivir una vida como papá quiere que vivamos. ¿Es Dios realmente o es las circunstancias que nos rodean? ¿Dios está dirigiendo mi vida y voy a hacer su voluntad o voy a hacer la voluntad del sistema de gobierno? Voy a hacer la voluntad de mi jefe. Voy a hacer la voluntad de cómo se encuentra el día. Tenemos que entender claramente cómo Jesús nos muestra el camino. ¿Qué voluntad vamos a seguir? Porque nuestra vida, amados hermanos, está directamente relacionada con hacer la voluntad plena de Dios. Por eso Jesús nos enseña y dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros tenemos que tener este concepto claro en nuestro diario vivir. Señor, me levanto en esta mañana no para hacer mi voluntad, sino para hacer la tuya. Y yo quiero vivir este día haciendo tu voluntad. Si tu voluntad me dice, grita, gritaré. Si tu voluntad me dice, pórtate mal, me portaré. Pero si tu voluntad me dice, hónrame en todo lo que hagas, eso es lo que debemos de hacer. Hagamos la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas y nuestras vidas serán diferentes. Amén. Por eso que en el verso 39 Jesús empieza a decir, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Fíjense, Jesús empieza a enseñarle y explicarle a este pueblo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente es que tengas algo de comer. La voluntad de Dios no es solo que no tengas problemas, o que estés sano, o que estés en paz, o que estés descansado. La voluntad de Dios es mucho más allá que eso. Mire lo que dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este versículo, amados hermanos, es un versículo que encierra todo el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Ven? Todo el plan de Dios para nuestras vidas. El Señor nos está diciendo claramente que esa es la voluntad del Padre que le envió. Dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Pregunto, ¿a Jesús se le puede perder algo? Acuérdense que Jesús es el buen pastor. Y ese pastor es el que da la vida por sus ovejas. Eso lo va a decir versículo más adelante. Jesús está abriendo aquel camino, la base para que entiendas todo lo que Él va a empezar a enseñar más adelante. Jesús va a empezar a darnos claramente el mensaje inicial de cómo Dios va a manifestarse y cómo Dios quiere que nosotros lo veamos a Él. Y le dice, todo lo que me dieres, no pierda yo nada. O sea, la voluntad de Dios es que no pierda nada. Quiere decir que si nosotros nos hemos acercado a Dios de todo corazón, pregunto, ¿nos perderemos o no nos perderemos? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Señor, ya estoy cansado, difícil que pueda haber alguna solución en este caso. No, si Dios te llamó y tú aceptaste el llamado de Dios en tu vida y eres parte del Señor, no te vas a perder, no te vas a extraviar. No es porque sean tus decisiones o sean tus malas decisiones o sean tus malos consejos, no, porque Dios está contigo y te va a ayudar, te va a guiar, porque no te vas a perder. A nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos corresponde? Escuchar la voz de Dios y obedecer la voz del Señor. Mire lo que dice, que no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese que acá Jesús le está hablando acerca del plan de Dios, el plan completo de Dios. ¿Que eres salvado por Dios?
Jesús te sostiene, te mantiene, te va cada día edificando y fortaleciendo para que puedas llegar a una madurez plena, pero también te dice que lo resucite en el día postrero, en pocas palabras, que vas a tener una vida eterna juntamente con Él. El Señor te llama, tú respondes, Jesús te recibe, te sostiene, va a estar contigo siempre para que tú no te pierdas. Y Él te garantiza que cuando tú mueras en su segunda venida, tú vas a resucitar juntamente con Él. El plan perfecto, tener una comunión perfecta con Dios para siempre, no eventual, no pasajera, para siempre. Dios, Señor, gracias, qué maravillosa es su palabra, porque Él es el Mesías, el Cristo, el que viene a anunciarnos el plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Y aquí te va a empezar, en el verso 40, te va a mostrar que es casi igual que lo otro, pero te lo va a detallar para que tú puedas decir, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y cómo voy a vivir? Aquí está la manera correcta, dice. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Nuevamente repite lo mismo y dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es por eso que el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 en adelante, siempre nos muestra a Jesús como el Mesías, pero al mismo tiempo nos muestra el camino para que tú puedas vivir esa vida nueva juntamente con Él. Él te dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Acuérdense que esta multitud estaba siguiendo a Jesús, pero ¿saben qué? No le creían. ¿Recibían la bendición del Señor? Sí. ¿Aprovechaban la bendición del Señor? Por supuesto. Pero ¿saben qué? No le creían. Es más, a todos los que le reciben, pero también le creen, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, lo que dice Juan 1, 12, 13, tengan vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, creemos en Él, empezamos, ¿qué cosa? A tener vida eterna en nosotros. Pero ¿qué más dice? Él nos da la garantía que nos va a resucitar, ¿no? En el día postrero. Cuando Jesús venga por segunda vez, dice que aquellos que han descansado en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Serán restaurados para estar en la presencia misma del Señor. Y aún los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado e iremos juntamente con Él a encontrarnos con Él en los cielos. Amados hermanos, ese es el pan de vida que Dios quiere que tú entiendas. Ese es el pan de vida que descendió del cielo. No es un maná, no es un pan que sacia tu hambre, sino es un pan de vida que va a satisfacer todo tu hambre de una manera completa y general. Es por eso que la voluntad del Padre, amados hermanos, en este pasaje es revelado. Como que si tú ves al Hijo, vas a tener la revelación de Él. Pero al mismo tiempo tú vas a responder a esa revelación ¿cómo? Creyendo en Él. Creyendo en Él. Muchas personas en este mundo conocen de Jesús, saben de Jesús, estudian a Jesús. Justo estamos entrando al mes de diciembre, en la Navidad. Todo el mundo sabe por qué se celebra la Navidad, aunque no celebran al que es realmente la razón de la Navidad, porque la mayoría ve la Navidad como un lugar, una oportunidad para regalar algo, para recibir regalos, para tener una cena, para tener fiestas, cohetes por aquí, por allá, pero nadie está pensando en que Jesús viene a tu vida. Jesús viene a este mundo. Estamos celebrando la venida de Jesús. Y justamente vamos a empezar nuestro tiempo de Adviento. Con la ayuda del Señor, mañana empezamos a compartir mensajes todos los días acerca del Adviento. El Adviento significa el anuncio de la venida de Jesús. Y nosotros como iglesia de Dios en este tiempo tenemos que estar anunciando la pronta venida de Jesús, su segunda venida. Porque Cristo viene pronto, amados hermanos. Cristo viene pronto. Y como iglesia tenemos que estar expectantes de ello. Por lo tanto, el Señor nos va a entregar a través de este versículo también dos dones importantes. Uno, te va a dar vida eterna. ¿Cuándo? Ahora. Si tú crees en Jesús, hoy tienes vida eterna.
¿Y qué significa la vida eterna? Que vas a vivir eternamente con Dios. Si tú te mueres ahorita, te vas al cielo. No vas a estar pensando dónde me iré, por acá, por allá, no. Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Y el segundo don maravilloso que nos da es que vamos a resucitar en un futuro cercano. Cuando Jesús venga por segunda vez, si es que hemos fallecido. Pero si estamos vivos, dice que seremos transformados para encontrarnos con Él. Por lo tanto, es maravilloso poder tener a Jesús en nuestras vidas. Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Él reina y Él gobierna para siempre. Solo Él tiene el poder para resucitar nuestras vidas. Solo Él tiene poder sobre la muerte y Él es el único que te puede dar esperanza en tu vida. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, a través de esta prédica quiero simplemente enfocar dos puntos importantes. Uno, pon tu mirada en Jesús, el verdadero pan de vida, porque Él es el único que puede transformar tu vida una vez y para siempre. Segundo, quiero que entiendas de que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que tú creas en Él, que tú recibas la vida que Dios te da y tú sepas que tu salvación es segura porque no depende de ti, sino depende de Él. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, ese es el Cristo con nosotros creemos. Cristo es el pan de vida que va a satisfacer todo tu hambre el día de hoy. Cristo es ese Salvador que tú tienes que recibir en tu corazón y vivir juntamente con Él. Y ese es el Cristo, el pastor que va a cuidar de tu vida, de tu alma, para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Y este es el Cristo, Señor, que va a resucitar a todos aquellos que creen en Él en su segunda venida. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que recibir del Señor. Si tú tienes hambre en este día, de cualquier situación o necesidad que tengas, Jesucristo es el que va a saciar ese hambre de una manera completa. Si estás con temor, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mí? No sé qué pasará mañana, no sé qué pasará el próximo año. Jesús te dice, no tengas miedo, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, te dice. Y esa es la verdad a la cual nosotros nos vamos a mover el día de hoy. Amén. Vivamos tomados de la mano del Señor. Vivamos creyendo de que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Salvador de tu vida y de tu ser. Amén. Si tú no has aceptado a Jesús aún en esta mañana, si estás escuchando o viendo este audio, esta prédica, acepta a Jesús en tu corazón. Recíbelo de todo corazón. Si tal vez no sepas cómo hacerlo, déjame guiarte a través de una pequeña oración. Y dile después de mí, dile, Señor, yo te doy gracias porque enviaste a Jesús a esta tierra para que Él muera por mí en una cruz. Él es el sacrificio perfecto que tú estabas anhelando para que mi pecado sea quitado de mi vida. Yo reconozco que he sido pecador y reconozco que Jesucristo vino a morir por mí en una cruz. Ahora Él es el Señor, Él es el Salvador de mi vida. Él es ese pan de vida que necesito para poder no solamente tener una salvación segura, sino saber que yo voy a vivir eternamente contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta salvación tan grande que me das. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Terminamos un mes y empezamos un nuevo y mejor mes, porque Dios está con ustedes. Y si Dios está con nosotros, nuestra vida, nuestra salvación es segura, pero nuestra vida también cada día va a ser, como dice la palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias por el gran amor, por el cuidado, por la provisión de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, y eres bueno en gran manera. Gracias porque tú eres ese pan que sacia todo nuestro ser. Tú eres el pan que nos da vida, Señor.
y nos ayuda para que cada día, Señor, podamos entender que nuestra vida contigo es muchísimo mejor. Padre, gracias por ayudarnos a verte a ti como el verdadero pan de vida, como el verdadero ser que sacia todo nuestro ser. Que contigo, Señor, lo tenemos todo y no nos falta nada. Que contigo, Señor, tú en ti somos más que tenerte a ti es tener todo lo necesario y suficiente, Señor. Ayúdanos no a ver los resultados, no a ver tal vez, Señor, solamente lo que tú nos vas a dar, sino verte a ti, Señor, como el único Dios vivo y verdadero, a quien amamos, a quien servimos, a quien honramos y por quien vamos a vivir cada día de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Gracias porque Cristo, Señor, es ese pan de vida que va a satisfacer todo nuestro ser y nos va a dar seguridad una vez y para siempre. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.